Cito porque lo tengo al presidente del Instituto de Previsión de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hago referencia a Jorge, a Berecochea. Jorge, ¿no? Jorge Berecochea. Berecochea, ¿cómo le va? Buen día. Marcelo Insaurralde lo saluda para X5. Marcelo, buen día. ¿Cómo te va? Me hiciste acordar a una maestra que tuve en cuarto grado, que fue la única persona que me llamó por mi primer nombre en toda mi vida, así que me trajiste buenos recuerdos. Te agradezco eso. Claro, poco te dicen Jorge, ¿no? Solamente ella, así que me Y, trajiste buenos recuerdos, te y- agradezco. y ahora en X5. Berecochea, están haciendo un trabajo muy importante, ¿no? Primero de resguardar las viviendas que el Estado con mucho esfuerzo ha hecho, ha entregado a gente. Y por otro lado, ahora es tiempo de recuperar viviendas que estaban abandonadas, viviendas que en algunos casos tienen adjudicatarios pero nunca ocuparon. ¿De qué se trata este procedimiento y este protocolo que ha activado el Instituto de Vivienda? Mira, en principio es una actividad rutinaria que hacemos en el organismo desde el primer día de la gestión, a partir de denuncias que hacen los vecinos aquí al centro de denuncias. Nosotros comenzamos una investigación sumaria. Primero verificamos, primero verificamos si la vivienda está cancelada, verificamos si la vivienda está escriturada, y de no producirse ni las dos cosas, nos acercamos hasta la vivienda, hacemos la constatación in situ, y si efectivamente detectamos que aquella supuesta irregularidad que se está produciendo sobre la vivienda es cierta, bueno, procedemos, por supuesto, a la recuperación de la vivienda. Ujú. ¿Y tienen un número ya de viviendas recuperadas en este tiempo, Berecochea? Mira, desde que iniciamos la gestión tenemos alrededor de 60 viviendas recuperadas ya. Existe un mercado informal de viviendas sociales desde hace mucho tiempo, y eso la verdad que es una situación muy triste y muy lamentable. Le cuesta mucho al Estado poder dar respuesta a la demanda habitacional, y que por alguna razón después de esa vivienda se termine cediendo, prestando, alquilando, vendiendo. La verdad que es algo lamentable, pero el porcentaje de viviendas recuperadas es mínimo en relación a la cantidad de denuncias que tenemos. Yo doy Claro. el ejemplo, hace 3 semanas habíamos acumulado 30 denuncias sobre la chacra 137 y la chacra 214, hicimos un operativo grande con personal del organismo acá y visitamos las 30 viviendas el mismo día. Bueno, de las 30 viviendas desestimamos 24 denuncias y solamente pudimos iniciar el protocolo de recupero en 6, que significa dejar una cédula de notificación en la vivienda, darle un plazo legal a la familia para que pueda hacer su descargo, y a partir de ese descargo, bueno, la gerencia del organismo determina si es procedente o no el motivo por el cual se produjo, en este caso, el abandono de la vivienda, y a partir de allí se recuperan las 6 viviendas en donde no habíamos encontrado familia. 2 hicieron su descargo, y por supuesto se les dio la razón porque era atendible el argumento que dieron, y solamente comenzamos a recuperar 4. En definitiva, sobre 30 viviendas visitadas, solamente 4 efectivamente están en proceso de recuperación. Ujú. ¿Cómo está la situación? Porque usted habló hace un ratito de déficit habitacional, algo que es un problema que aqueja a la provincia desde décadas, y encima le toca una coyuntura a Berecochea sumamente difícil, donde no hay obras públicas, donde no hay construcciones. ¿Cómo se afronta este momento desde el Instituto de Viviendas? Mira, en principio la provincia sí está haciendo obra pública desde el primer día de gestión, en una situación económica muy crítica, muy difícil, no solo para el Estado provincial, sino para nuestras propias familias, en nuestras casas. Sabemos que estamos en este proceso de recuperación económica y que estamos en un momento bastante complicado, pero el gobernador ha insistido con que se debe reactivar la obra pública, y de hecho lo hemos llevado adelante desde el primer día de gestión con muchas dificultades, con un presupuesto acotado, con un presupuesto muy limitado, pero por supuesto eso nos obliga a nosotros a fijar prioridades, que es la única manera de avanzar. Mira, con el gobernador el año pasado y lo que llevamos de este año, ya hemos entregado 1.350 viviendas a lo largo de toda la provincia. Tenemos poco más de 450 viviendas del programa Casa Propia en ejecución. Tenemos 200 viviendas Ñachec en ejecución también en distintas localidades de la provincia. Hemos otorgado hasta la fecha ya creo que 120 créditos de este Chaco a la Obra, que permite refaccionar o ampliar viviendas. En definitiva, en lo que respecta al organismo, y lo están haciendo también SAMEP, SECHEP,
por supuesto el Ministerio de Infraestructura, nosotros estamos tratando de reactivar la obra pública, lo estamos haciendo de a poco, porque esto es un eslabón muy importante en la cadena productiva y económica de la provincia, y por supuesto que beneficia a múltiples sectores. La construcción no solo moviliza obreros, sino que también le da aire a las empresas constructoras, las grandes, medianas y pequeñas, a los proveedores de material, en definitiva mueve muchos eslabones de esta cadena. Estamos haciendo un esfuerzo enorme, los recursos son los que las familias nos aportan todos los meses, por eso permanentemente agradezco el esfuerzo que está haciendo la familia chaqueña en pagar la cuota de su vivienda todos los meses, porque en definitiva esos son los recursos que nosotros utilizamos para seguir. Ahora, eso le iba a preguntar, porque hicieron una campaña informativa con, premios para los contribuyentes que estén al día, con sorteos que se puede condonar el total de la deuda. ¿Cuánto mejoró desde que usted asumió como presidente de Viviendas a este presente el tema del pago de la vivienda? Es decir, ¿se notó cualitativa y cuantitativamente esto? Es así, mira, todos los meses desde el inicio de la gestión hemos batido récord de recaudación y eso se debió a múltiples factores. En primer lugar, en diciembre del 2023, lo que se pagaba al Instituto de Viviendas por cuota de viviendas era 1.000 pesos por mes, que en ese momento representaba medio kilo de pan de una vivienda que a precio de hoy está alrededor de 60 millones de pesos. La verdad que era una locura. Sí. Y aún con ese valor de 1.000 pesos por mes teníamos una alta tasa de morosidad, alrededor del 80% de morosidad. Así que a partir de allí, por supuesto, comenzamos este trabajo de ordenar, como decía el gobernador, y realmente eso era así, teníamos que ordenar el organismo. Y pusimos en marcha múltiples líneas de acción. En primer lugar, hicimos una readecuación del valor de la cuota de la vivienda, la hemos actualizado. En segundo lugar, pusimos en marcha estos operativos integrales en distintas localidades de la provincia. El año pasado llegamos a 36 localidades con personal de la gerencia social, de la dirección de recupero y de la dirección notarial, en donde salíamos a buscar a las familias en situación de morosidad y en función de la situación económica que estaban atravesando, bueno, encontrábamos la manera de que puedan ponerse al día, pero también dimos respuesta a un reclamo que era recurrente al principio de gestión. Las familias en el interior nos decían, la boleta de la vivienda no llega, por lo tanto dejé de pagar porque no sé dónde pagar, no sé cuánto debo. Bueno, hicimos este convenio con el Banco del Chaco, incorporamos el botón de pago en la página del instituto, que la rediseñamos de punta a punta, y eso le permite a la familia a través del celular no solo poder pagar su cuota, sino que además conocer cuál es el estado de deuda que tenía sobre la vivienda, pero también hemos ido terminando obras, que decía, más de 1.350 viviendas a la fecha, y son 1.350 nuevos contribuyentes que se han incorporado al padrón de contribuyentes, vuelvo a repetir, del Instituto de Viviendas. Así que en definitiva, estamos haciendo un trabajo enorme, estamos regularizando barrios. Yo lo decía al comienzo de la gestión, tenemos más de 100 barrios construidos por el Instituto en toda la provincia que no están registrados como contribuyentes en el Instituto porque el trámite administrativo no estaba cerrado, faltaba el plano de mensura, faltaba el plano conforme a obra, faltaba hacer un cierre administrativo de la obra, así que también avanzamos sobre ese aspecto. Y ya hemos mejorado prácticamente, hemos duplicado, estamos alrededor del 56% de nuestro padrón de contribuyentes ya cumpliendo todos los meses. Y este sorteo que vos decís es otra línea de acción, premiar a aquel que realmente cumple con el pago de su cuota. Nosotros vamos a estar haciendo en el segundo semestre el cuarto sorteo de una cancelación total y 5 cancelaciones parciales. Ahora, Berecochea, dos preguntas tengo, pero me obligo a repreguntar esta, porque me están preguntando cosas en el streaming sobre las viviendas que recuperaron, pero la repregunta es, porque cuando me cuentan lo que tuvieron que hacer en materia de reorganización desde lo administrativo, pero acá hay una deficiencia enorme entonces de la gestión anterior, de haber construido viviendas, de no haber ejecutado lo necesario para poder cobrar. Es decir, la intención era inaugurar y después ver cómo se cobra. ¿Eso no es mal función pública? Pero por supuesto, y es lo que vengo denunciando desde el primer día que estoy acá. Acá hubo una estafa moral a miles de familias chaqueñas. Yo cuando asumo el 11 de diciembre del 2023,
me encuentro con casi 750, casi 800 familias en toda la provincia que habían sido obligadas a ingresar a obras que no estaban terminadas. No tenían agua, no tenían luz, no tenían apertura de calles. En definitiva, el reclamo que teníamos acá el 12 de diciembre del 2023 es: dame el agua, dame la luz y dame la calle, porque mi casa me la dieron a oscuras. Y comenzamos un trabajo para tratar de ordenar esa situación. En el mismo momento, recuerden que desde el Estado Nacional el discurso que permanentemente instalaban era: el Estado Nacional no va a financiar más la obra pública, serán las provincias, serán los municipios o serán los privados los que se hagan cargo. Entonces estábamos en una situación muy complicada. Desde prácticamente febrero, marzo del 2023 hasta diciembre del 2023, la obra pública aquí en el Chaco se paralizó en su totalidad, sobre todo en materia de vivienda. Yo tengo todavía obras que están abandonadas y que estamos haciendo un esfuerzo para conseguir los recursos y poder reactivarlas. Y por supuesto que eso ocurrió. Acá se ha construido y se ha utilizado la vivienda como si fuera un botín, como si fuera un premio para fomentar el clientelismo electoral, y esto lo sabemos. Por eso la cuota era tan baja, por eso nunca interesó salir a buscar a la familia que debía su vivienda para que haga los aportes necesarios al instituto. Recuerden que desde el 2004, cuando se pone en marcha en la Argentina el Programa Federal de Construcción de Viviendas, desde el 2004 hasta el 2023, quien financiaba la obra de viviendas en todo el país era el Estado Nacional. Claro. Los gobernadores eran simplemente de ese financiamiento, y el dinero venía como aporte del Tesoro Nacional, no venía por Fonavi, no venía por recupero de cuotas de viviendas. Entonces, cuando la impresora de billetes, cuando la imprenta de billetes funcionaba a pleno, y después nosotros lo veíamos como vecinos y lo sufríamos en inflación y lo sufríamos en el deterioro de los servicios, bueno, cuando el Estado Nacional resuelve no dar más esos aportes del Tesoro Nacional en este afán de buscar una economía que sea más lógica, más normal, nosotros tuvimos que valernos de los recursos provinciales, y los recursos provinciales son el Fonavi y son el recupero de las cuotas de las viviendas. Entonces, como ahora estamos gastando lo que tenemos, que es lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra casa, trabajamos, tenemos un sueldo y vivimos en base a nuestro sueldo, no vivimos endeudados. Claro. Y eso es lo que ocurría acá. Entonces, en esto de ordenar, tenemos que fijar prioridades, tenemos que poner en caja un montón de situaciones, pero por supuesto que es cierto lo que vos decís. Acá hubo un mal desempeño de varios funcionarios públicos con una intencionalidad política que buscaba simplemente el clientelismo con recursos que son de los chaqueños. Porque yo siempre lo digo, y el gobernador también lo repite permanentemente. Cuando alguien me cuestiona, me dice: están terminando las casas de Capitanich. No, perdón, error. Lo que estamos terminando son las viviendas de los chaqueños, y estamos utilizando recursos de los chaqueños para poder construir viviendas para los chaqueños, porque acá no hay dueños de las cosas del Estado. Pero eso es lo que... Por eso también uno, cuando aparecen campos que eran del Estado, que se regalaban a los piqueteros, uno entiende. Por supuesto, si disponían de las cosas del Estado como si fueran propias. Y eso es lo que estamos tratando de ordenar en la provincia, y el gobernador está haciendo un esfuerzo enorme para dar vuelta a la hoja y poder comenzar a transitar un camino que sea de normalidad, porque necesitamos una provincia que sea más normal. Ahora, Berecochá, tengo dos preguntas acá. Uno, me dice un contribuyente de vivienda, me dice: cancelé mi casa hace 6 meses, manda el ticket de cancelación. Hace 6 meses pagó casi $500,000 de pesos y dice que no tiene novedades todavía el título. ¿Es un procedimiento lento para tener novedades o qué debería hacer este contribuyente? En principio, que vaya el agradecimiento profundo a ese contribuyente que hizo el esfuerzo de cancelar su vivienda. A nosotros nos sirve muchísimo tener ese recurso. Una vez que la vivienda está cancelada, viene un trámite administrativo burocrático que es realmente lento. Yo creo que escriturar una vivienda puede demorar entre 6 meses y 1 año, porque también interviene el registro de la propiedad inmueble. Nosotros tenemos que proceder a levantar la hipoteca, porque recuerden que las viviendas del Estado tienen hipoteca. Nosotros lo que hacemos cuando construimos una casa, en definitiva, lo que le otorgamos es un préstamo a la familia por el valor total de la vivienda, que después se devuelve en 30, 35 o 40 años. Entonces existe una hipoteca durante todo este proceso.
tenemos un registro notarial especial acá en el organismo que hace ese trámite. Se levanta la hipoteca y se inscribe esa vivienda en el registro de la propiedad inmueble. Y una vez que ese trámite regresa al instituto, nosotros convocamos a las familias y por supuesto entregamos los títulos. Pero sí es un trámite lento. Berecochea, otra pregunta más de un oyente, dice, quería consultar si esas viviendas recuperadas serán sorteadas en la provincia. ¿Cuál será el destino? Mirá, no lo podemos hacer por una simple razón. Tenemos casi 45.000 familias en el padrón de demanda libre en el organismo y la cantidad de viviendas recuperadas por mes es muy baja, realmente podemos recuperar 1, 2, 3 viviendas en un buen mes. Si la vivienda que está con una situación de irregularidad tiene una familia viviendo en esa casa que no es quien figura en el organismo como la adjudicataria, nosotros tenemos que hacer una denuncia de desalojo y a partir de allí, una vez que entra la justicia, puede demorar años hasta que salga la sentencia y en definitiva esto hace que las viviendas disponibles por recupero son muy poquitas. Nosotros tenemos 3 grupos de familias bien diferenciadas. Por un lado, la demanda libre, como te decía, padrón de casi 45.000 familias esperando su vivienda. Por otro lado, un grupo mucho más reducido de familias que se conforman a partir de la articulación de padrones ESTRE y PRODIS e Instituto de Viviendas, en donde tenemos situaciones de discapacidad en algún integrante familiar, y tenemos un tercer grupo de familias que tienen que ver con aquellas que, por alguna razón, seguramente por una vulnerabilidad extrema que haya estado pasando en algún momento de su vida, hizo una presentación ante la justicia a lo largo del tiempo investigó y dictaminó que el Estado debe otorgarle una vivienda. Una vez que la sentencia está firme para que nosotros le demos una vivienda, cada mes que se incumple significa que el instituto debe pagar astrientes, multas por ese incumplimiento. La última multa la pagamos el mes pasado, casi 9 millones de pesos, y sinceramente no teníamos vivienda recuperada para poder dar soluciones o dar cumplimiento a esa sentencia. Entonces, en definitiva, sortear una vivienda recuperada sobre un padrón en Resistencia serán 10.000 familias, me parece una falta de respeto a las familias. Entonces damos respuesta rápidamente o a alguna situación de discapacidad o de enfermedad muy grave o alguna sentencia judicial. La última, Berecochea, agradeciendo vuestro tiempo. Sé que han firmado un convenio con el municipio de Fontana, con el Instituto de Vivienda, con la realización o el aporte de materiales para una obra que permitiría a jubilados contar con una sede para actividades sociales en Fontana. ¿De qué se trata? Básicamente es esto que vos decías, es terminar una obra que había quedado inconclusa, una más de las tantas en la provincia. Esto de articular con municipios es otra línea de acción que tenemos nosotros para poder resolver rápidamente una situación. Si nosotros tuviéramos que poner una empresa a trabajar allí, por supuesto que los costos serían distintos. Teníamos una urgencia, el intendente de Fontana nos había planteado este tema, era una obra que era del Instituto de Vivienda que estaba paralizada, entonces buscamos la manera de articular mano de obra municipal, aporte de materiales del Instituto de Vivienda, y bueno, estamos trabajando ya hace algunos meses, y si Dios quiere, en los próximos meses vamos a estar terminando. Berecochea, le mando un abrazo grande, gracias por su tiempo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Es el presidente del Instituto